ya a salvo, dice Pablo, estando ya a salvo, ya estaban a salvo. Dice, supimos que la isla se llamaba Marta. La palabra Marta quiere decir refugio. Y cuando usted y yo hemos recibido a Cristo, estando ya salvos, sabiendo que estamos a salvos, es porque creemos que estamos en el refugio de Dios, donde la tormenta, donde las artimañas del diablo no pueden conseguir nada contra nosotros, porque Él es nuestro refugio en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Bendecido sea su nombre. Encima de todo conocimiento, sepa usted que usted es una persona salva por los méritos de Cristo, no por los nuestros, no porque vengamos a Cristo o sea al culto, sino porque Cristo se dio por nosotros en la cruz del Calvario para darnos vida y vida en abundancia. Amén. Que bendito sea su nombre. Amén. Estando ya salvos, qué bien. Nos atreveríamos a decir, hermanos, nos podíamos atrever a decir que si viniera Dios en esta noche, nos podíamos atrever a decir, y no hablando solamente de este lugar, sino de Filadelfia en particular, podíamos atrevernos a decir que a lo mejor no todos, si viniera el Señor esta noche, podíamos ser arrebatados. Podíamos decirlo, hermanos, el Señor lo sabe, pero a lo mejor nos atreveríamos a decir, Señor, tú sabes lo que ha de ser salvos. Decía alguno de los discípulos, Señor, son muchos los que se salvan, o son pocos los que se salvan. Y el Señor dice, esforzaos. Esforzaos. El Señor no quiso decir ni el número, y el Señor lo sabe anticipadamente, pero el Señor decía, esforzaos, porque la salvación que usted ya ha recibido por gracia y por misericordia, la tiene que mantener cada día y luchar por ella, en el nombre de Jesús de Nazaret. Y para por la vida que Dios te haya dado anticipadamente, tiene que esforzarse. Serán muchos o pocos los que se salvan, y el Señor dice, esforzaos, esforzaos en este camino. No es un camino de rosas, es un camino para valientes. No digas no al mundo, si siervo de Cristo nos ha llamado. En el nombre del Señor. Bendito sea su nombre. Amén. El reino de los cielos son para los valientes. Amén. Siempre decimos los predicadores que de los cobardes no se ha escrito nada en la Biblia. O podríamos decir en esta tarde, de los cobardes no es el reino de los cielos. Y dice el Señor, solo los valientes lo arrebatan. Qué bien. Solamente los valientes lo arrebatan. En este camino, yo ya creo que por la fe ya he recibido la salvación. La vida eterna no la espere usted cuando llegue al cielo. La vida eterna ya empieza en el momento que usted recibe a Cristo en su corazón. Pues dice la Biblia que el que tiene a Cristo tiene la vida. Y cuando habla de esa vida no habla de la humana, sino habla de la eterna. El que tiene a Cristo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Pero nosotros decimos al diablo en esta tarde, chinchate al diablo, porque los que estamos aquí tenemos a Cristo en nuestro corazón, tenemos la vida en el nombre de Jesús de Nazaret. ¡Aleluya! ¡Porque gloria a Dios! Yo me siento a gusto en esta tarde. Amén. ¿Usted se siente bien en esta tarde? Amén. ¿Está usted preparado y preparada para recibir la palabra del Señor? Amén. Te adoro, papá. Te amo, Señor. Cuando le buscaban al Señor, siempre en ocasiones lo digo, ¿no? Dice que Pedro dijo al Señor, Maestro, ¿dónde te metiste? La gente toda te buscaba. Y el Señor le dice, claro, esta gente que me busca es porque en el monte yo hice un milagro, alimenté a tanta gente carnalmente, que por el alimento humano me están buscando. Y el Señor le dice, trabajar no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece. No, trabajar, no nos te cruces el brazo, no, hay que trabajar para recibir la comida o el salario del cielo. La Biblia dice que el que no trabaje, que no coma. Luego entonces Dios nos ha llamado a trabajar en su viña. El que trabaja en su viña recibe en su día el salario. Y el salario que Dios da es el alimento del alma y de tu espíritu, en el nombre de Jesús de Nazaret. Es decir, que venimos aquí y participamos todos. No solamente se cuenta el pastor ni el candidato, o los ancianos, los del coro. Todos en particular, cada uno va a recibir lo que siembra cada día en el culto. Si siembras para la carne, siembras corrupción. Pero que siembra el espíritu, siembra vida eterna, en el nombre de Jesús de Nazaret. Un aplauso, que el Señor les bendiga.
Alabado sea el nombre del Señor. Bueno, les saludamos en el nombre del Señor. Decirles, hermanos, que estamos contentos de poder estar en medio de ustedes y que el Señor nos dé nuevamente la dicha de poder estar compartiendo un cultico como lo estamos teniendo en el nombre del Señor. Decirles, hermanos, que estamos en el mejor lugar porque estamos en la casa del Señor. ¿Sí o no? Estamos en la casa del Señor. Y miren ustedes, hermanos, en una ocasión habla la Biblia de un joven que tuvo la experiencia de experimentar, hermanos, lo que tenía, poseía en la casa del Padre, y tuvo la experiencia también, hermanos, de lo que el mundo tiene y lo que el mundo puede ofrecer. Vivió estas dos experiencias, hermanos, pero la palabra de Dios dice: y despertando, volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros hay en la casa de mi Padre que tienen abundancia de pan? Yo quiero decirles con toda la libertad, hermanos, que nos da la bendita palabra de Dios, que no hay mejor lugar que este lugar, que es la casa del Señor. Hay una alabanza, hermanos, que canta nuestro hermano Churri, que dice que no hay casa como su casa. Y yo estoy de acuerdo con esta alabanza, hermanos, porque encierra una grande verdad. Solamente dentro de la casa de Dios está la comida, se encuentra el alimento, está el pan que puede saciar y puede alimentar nuestras almas, en el nombre glorioso de Jesucristo, el Hijo del Señor. Bueno, pues yo me voy a atrever a cantarles un corito si ustedes quieren. La verdad que no estamos bien, porque les comentaba a los hermanos que estuve visitando una iglesia y me reventaron. Pero yo me voy a esforzar, ¿vale? Yo le pediría a mi hermano Manolo que ocupara el órgano que en otras ocasiones nos ha seguido un poquito. Yo te conozco ya. No es que no valora al hermano, pero es que ya nos ha tocado otras veces y más o menos conoce. Y tú coges la guitarra y canta. ¿Ustedes quieren que yo les cante una alabanza, sí o no? Hoy entramos en un consejo de la palabra del Señor, si Dios lo permite. Yo quiero que se sientan a gusto ustedes y que disfrutemos todos los hermanos del culto que estamos teniendo en esta tarde en el nombre del Señor. Yo sí le voy a pedir al hermano Molina que hoy enganche un micro. Quiero que también un poquito, porque nos vamos a cantar un poquito. Ponle al 3, normal. Ponle un poquito rebe a esto. Póngalo bien, ¿vale? Que nos sentamos un poquito bien para poder cantarles un par de coritos, si Dios lo permite. ¿Ustedes quieren alabar al Señor, sí o no? Bueno, vamos a empezar. Sí. Un poquito más. Sí. Aleluya. Esto, mira, a ver si puede poner un poquito. No le da mucho volumen, pero sí. Acomódese un poquito, ¿vale? ¿Cuántos quieren honrar a Dios en esta tarde? ¿Podemos acomodar un poquito las luces? Porque queremos decirle al Señor en esta tarde que le necesitamos, ¿sí o no? Ustedes necesitan a Dios. Pues hay un corito, que los hermanos no sigan como puedan, pero que dice así: te necesito, oh, te necesito, oh, te necesito, oh, mi vida. Necesito,
eso le quiero decir esta tarde. Te necesito. Bueno, yo voy a tratar de compartir con ustedes pues un consejo de la palabra del Señor. Espero no ser muy larguito, ¿vale? Yo voy a ir a lo básico, porque creo que lo vamos a entender rápidamente, el consejo que Dios tiene para nosotros esta bendita tarde en el nombre del Señor. Vamos a leer en el libro de Éxodo capítulo 17 y versículo 8. Es un pasaje muy conocido y muy predicado, pero que creo que hoy Dios tiene una palabrica para nosotros. Dice la palabra del Señor: entonces vino Amalek y peleó contra Israel. Y dijo Moisés a Josué: escógenos varones y sal a pelear contra Amalek. Mañana yo estaré en la cumbre del collado y la vara de Dios estará en mi mano. E hizo Josué como le dijo Moisés, peleando contra el rey Amalek. Y Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. Y sucedía que cuando alzaba Moisés sus manos, Israel prevalecía. Pero cuando bajaba sus manos, Moisés, prevalecía el rey Amalek. Y las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él, y se sentó sobre ella. Y Aarón y Hur sostuvieron sus manos, el uno de un lado y el otro del otro lado. Y dice la palabra del Señor: y así hubo firmeza en las manos de Moisés. Y dice la palabra del Señor: y Josué deshizo a Amalek y a su pueblo a filo de espada. Amén. Que Dios bendiga en esta tarde, hermanos, su palabra. Amén. En medio de la iglesia del Señor. Amén. Yo voy a ir corriendo, hermanos, para no ser muy largo en esta tarde, pero sí ir a lo más esencial del mensaje, ¿vale? El tema que yo traigo para ustedes es lo importante que es, hermanos, que la iglesia esté unida. Que no falte la unidad, hermanos. Santo. Hay un refrán que dice que en la fuerza está el poder, ¿sí o no? Amén. Y yo quisiera, hermanos, ilustrarle por medio del pasaje que hemos leído que hubo guerra entre el pueblo de Dios y los amalecitas. Y Moisés le dijo a Josué: escoge hombres de guerra y sal a pelear contra los amalecitas. Yo subiré a la cumbre del collado, a la cima del monte, y llevaré conmigo la vara de Dios. Y la Biblia dice, hermanos, que Josué hizo conforme al consejo de Moisés y salió a pelear. Pero la Biblia dice, hermanos, que subió Moisés, pero también subieron dos varones junto con él. Y la Biblia dice, hermanos, que mientras Josué estaba peleando, estaba en la batalla, Moisés, dice la palabra, que levantaba sus manos. Y mientras Moisés mantenía sus manos alzadas, dice la palabra, Josué deshacía a sus enemigos a filo de espada. Pero a medida que pasaba el tiempo, hermanos, dice la palabra, que las manos de Moisés se cansaban. Ante el cansancio había momentos, hermanos, que Moisés tenía que bajar las manos. Pero dice la palabra literalmente que cuando Moisés bajaba sus manos, el pueblo de Dios perdía la guerra. Y los amalecitas, hermanos, prevalecían contra ellos. Y hermanos, ahí estaba. Moisés trataba de esforzarse por mantener las manos alzadas, pero el cansancio se apoderó de él. Era más el cansancio, hermanos, que el esfuerzo de él por mantener
tener sus manos alzadas. Pero dice la palabra que junto a él había dos varones. Uno se llamaba Ur y el otro se llamaba Aarón. Y viendo Aarón y Ur todo lo que estaba aconteciendo, hermanos, la Biblia dice que lo tomaron, lo asentaron en una piedra, y la Biblia dice que uno se puso a la derecha y el otro a la izquierda, y tomaron sus manos y las mantuvieron alzadas. Y dice la Biblia, y mientras las manos de Moisés estuvieron alzadas, Josué pudo deshacer a filo de espadas a todos sus enemigos. Amén. A la lectura de la palabra del Señor. Y yo quisiera decirles, hermanos, con mucha facilidad, para que ustedes lo puedan entender, que si queremos que la iglesia sea una iglesia bendecida, si queremos que los cultos se conviertan en cultos de poder, necesitamos ser una iglesia, hermanos, unidos por la palabra del Señor. Donde no hay unidad, hermanos, hay un caos. ¿Ustedes se imaginan una familia, un hogar cristiano, una casita cristiana, un matrimonio con varios hijos, y que dentro de la casa no haya armonía, no haya unidad? Uno tira para un lado, el otro tira para el otro, el hijo tira para el otro lado. Así no se puede vivir, hermanos. En medio de esas casas, cuando cada uno tira por su lado, hermanos, no puede haber paz. No puede haber, hermanos, alegría. No puede haber, hermanos. Pero en una casita, hermanos, en una casita donde haya unidad, donde haya armonía, donde todos estén a una, yo les digo, hermanos, que no puede faltar la paz. No puede faltar la alegría, hermanos. Miren ustedes, hermanos, yo tengo una nuera, que Dios me la bendiga mucho, que todo el mundo tiene que hablar de ella. Porque si hay algo que nos gusta a los gitanicos es cuando entra una nuera a la casa, aparte que sea buena niña, es que sea familiar. Es así. Que venga un hermano, que venga un sobrino y que esté la nuera ahí para darle ese abrazo, ese beso, ¿verdad? Todo el mundo tiene que hablar de ella, hermanos. Hermanos, dentro de una casa hay esta clase de nuera, y meto este ejemplo porque quiero que vean, hermanos, lo importante es que haya buena armonía dentro de nuestras casas. Cuando hay, hermanos, una nuera, cuando hay un yerno, cuando hay hijos, cuando hay una compañera, cuando hay un compañero, hermanos, que todos van a una, que todos luchan por el bien y el bienestar de la casa, hermanos, siempre será una casa poderosa, bendecida, llena de paz. En la iglesia que no hay armonía, porque falta la unidad de Dios, hermanos, no puede habitar la paz de Dios. Hay un texto en la palabra de Dios que dice: andarán juntos si no estuvieran de acuerdo. Nunca, hermanos, nunca. Pero Dios nos ha bendecido, hermanos, por medio de la palabra del Señor. Y hoy Dios nos quiere decir que si la iglesia de Roqueta quiere ser una iglesia poderosa, una iglesia bendecida, con cultos poderosos, llenos de la gloria y de la unción de Dios, no tiene que faltar nunca la paz, la buena armonía y sobre todo que no falte la unidad, hermanos, de Dios en medio de la iglesia. Y que todos luchemos por la misma causa, hermanos, por buscar lo mejor de la casa de Dios. Amén, amén. ¿Se encuentran bien ustedes, hermanos? Amén. Miren ustedes, hermanos, para todo, Dios nos llama a la unidad. Si hablamos, hermanos, de la persona de Jesús,
defecto le vamos a ver a él? Ninguno, hermanos. La palabra de Dios dice que en él moraba la plenitud de Dios, hermanos. Era varón perfecto. La gente que buscaba un defecto en él para poder acusarle, terminaban diciendo: jamás hemos oído hablar a ningún hombre como Jesús ha estado hablando y enseñando. Por mucho que se afanara por buscar un defecto, un fallo, nunca lo pudieron encontrar, hermanos. Cuando los discípulos no podían socorrer a mucha gente que venía en busca de ayuda y con necesidad, ahí estaba el Señor, hermanos. Amén. Para extender su gracia y bendecir en el nombre del Señor. Hay momentos en la Biblia, hermanos, donde la Biblia resalta que cuando estaban a solas, hermanos, cuando Jesús se encontraba a solas con sus apóstoles, con los discípulos, ahí estaba la famosa pregunta: Señor, ¿por qué nosotros no hemos podido echar fuera ese espíritu? Vino un padre en busca de ayuda y no le pudieron, hermanos, ayudar. Pero la Biblia dice que de la cima, hermanos, de la cumbre del collado, del monte, bajaba Jesús. Y cuando aquel padre, viendo que los discípulos no le podían socorrer, le vio, salió corriendo y le dijo: maestro, tengo un grave problema, tengo un hijo que está siendo atormentado por un demonio. Lo he traído a tus discípulos, pero ellos no han podido hacer nada. Señor, ayúdame, socórreme. Y la Biblia dice que con facilidad, con una simple palabra, el Señor mandó al espíritu que saliera del cuerpo de aquel joven. Y la Biblia dice que el demonio se sueltó a la palabra y salió del cuerpo de aquel joven. Y de ahí nace aquella famosa pregunta: ¿por qué nosotros no le hemos podido echar? Hermanos, lo que el hombre no puede, él puede. ¡Aleluya! Ustedes pueden tener una buena opinión del hermano Juan o del hermano Molina, o del pastor que ustedes tienen, o de los obreros, o del candidato, o de algún hermano de la iglesia. Pero siempre habrá momentos, hermanos, que le defraudemos. Porque estamos en un cuerpo sujeto a un cuerpo de imperfección, hermanos. Aunque cada día tratamos de superarnos en la vida cristiana, cada día nos esforzamos, hermanos, por subir un peldaño más dentro del terreno espiritual. Pero, hermanos, todavía estamos sujetos a este cuerpo de carne. Pero hablando de la persona del Señor, hermanos, ¿qué más vamos a hablar de él? No, es que no podemos hablar ninguna cosa mala. Si tratamos de buscarle un defecto, nunca lo vamos a encontrar, porque él es el sello de la perfección, hermanos. Pero hay un pasaje tremendo, ya termino pronto, hermanos. Porque un buen principio de una iglesia se basa en la unidad del pueblo de Dios. Todos a uno. Que en medio del pueblo solamente hay un pensar, hermanos, el que da la palabra de Dios. Que todos estemos siempre con la mirada de buscar el bien de la iglesia, de buscar lo mejor de la casa de Dios. Este será el comienzo, hermanos, de una grande bendición en Dios. ¿Y qué quiero decirles, hermanos? Si hablamos de Jesús, hablamos de un ser perfecto. Cuando los discípulos no podían, él sí podía, y con mucha sencillez, hermanos. Pero hay un pasaje donde dice la palabra que la hora se acercaba, hermanos, era el momento. La Biblia dice que él afirmó su rostro para subir a Jerusalén. Él sabía todas las cosas que le iban a acontecer, hermanos, subiendo. Pero hay una parte, hermanos, donde dice la palabra: y tomando a Pedro, a Juan y a Jacobo, compartió con él sus inquietudes que tenía en ese momento y les dijo: estoy angustiado, mi alma está angustiada hasta la misma muerte. Venid, Juan, Pedro, Jacobo, venid conmigo. Y se los llevó a un lugar a solas, hermanos. Y estando, hermanos, en el lugar donde el Señor le pareció bien estar, les dejó y él se apartó de ellos, hermanos. Pero
antes de apartarse de ellos, les dijo: orad, orad por mí al Padre. Y la Biblia dice, hermanos, que después de un tiempo volvió a donde había dejado los discípulos, y la Biblia dice: y los halló dormidos, hermanos. Y les dijo el Señor: os he llamado y he compartido con vosotros mis inquietudes y os he pedido que me ayudéis orando. No habéis podido ni tan siquiera una hora orar, una hora velar. Y dejarles, se apartó de ellos y volvió por segunda vez y los halló dormidos, hermanos. Aleluya. ¿Qué quiero, hermanos, enseñaros por medio de este pasaje? Que hay momentos en la vida, hermanos, del hombre, de la mujer de Dios, porque no siempre estamos en el mismo nivel. Esto hay que entenderlo, hermanos. Hay tiempos, hermanos, que como que extendemos la mano y tocamos, hermanos, al cielo, y que venimos a los cultos con una ilusión, hermanos. Estamos deseando que empiecen los cultos, y cuando las hermanas empiezan, hermanos, y el hermano empieza a venir el culto, qué fácil es hablar en lenguas, hermanos. Qué fácil, qué poco nos cuesta quebrantarnos. Es un tiempo de gloria. Pero, hermanos, en este camino nos vamos a encontrar de todo. Hay días que vamos a reír, pero hay días, hermanos, que vamos a llorar. Es así. Hoy tengo y mañana no tengo. Hoy estoy sano, mañana a lo mejor pues puedo estar malo. Nos vamos a encontrar de todo, hermanos. Y fíjense, el que era completo, perfecto, el que con facilidad podía reprender al demonio, y el demonio se tenía que sujetar a la palabra y obedecer. Él siente la necesidad de tomar a sus hermanos, de llamar a Pedro, a Juan, a Jacobo, de compartirles sus inquietudes, decirle a ellos: mi alma está angustiada hasta la misma muerte, necesito ahora que me ayudéis orando. Pero ¿cómo es posible? Pues Jesús necesitaba en ese momento de la ayuda de sus hermanos, que sus hermanos oraran con él y por él. El grande necesitó del pequeño. Y yo quiero decirles, hermanos, que nos necesitamos mutuamente, que nos necesitamos, que necesitamos ser una iglesia unida, porque vendrá el día, hermanos, en que el día va a amanecer lluvioso, oscuro, con mucho frío, pero bendita la iglesia, hermanos, donde la unidad del Espíritu y de la palabra reina. Porque es en ese momento donde nos vamos a necesitar, hermanos, y donde voy a necesitar tu mano, pero tú me la vas a dar si estás unido conmigo, y yo te la voy a dar si yo estoy unido contigo. Tú eres santo, Padre. Dos o tres, dijo el Señor, dos o tres en mi nombre, yo estoy en medio. Aleluya. Dos o tres en mi nombre, yo estaré en medio. Este texto nos habla de la unidad, hermanos. Dos o tres, pero de acuerdo. Dos o tres, pero unidos. Dos o tres, pero con el mismo pensamiento. Siempre el honrar a Dios y el mirar por la obra. Dos o tres, y dice la palabra: yo estoy. Y yo digo, hermanos, donde hay dos o tres congregados en el nombre del Señor, en la iglesia que reina la paz de Dios, hermanos, la unidad de Dios. En esos cultos no puede faltar la persona bendita y su nivel de Dios Todopoderoso. Si en medio de estos cultos nos honraré, aquí no puede faltar gloria. ¿Me estás entendiendo, hermanos? Les dejo con estas cuatro palabricas. Si queremos que esta casa permanezca, necesitamos estar todos a uno. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Sí. Miren ustedes, hermanos,
que es así, en verdad. Esta iglesia, no conozco los problemas de ustedes, hermanos, pero es algo del pan de día. En todas las iglesias pasa, ¿no? Esta iglesia se mantiene con nuestras ayudas, con nuestras ofrendas. Y usted me dirá, ¿y por qué está hablando este hermano? Porque lo siento. Porque lo siento y lo digo con mucho cariño, hermanos. Esta casa, esta iglesia funciona y permanecerá con nuestras aportaciones. Mira por la casa de Dios. A la hora de ofrendar a Dios, ofréndale con lo que puedas. Si no tienes 5 euros, no lo eches, hombre. Porque Dios lo está viendo que quieres, pero no puedes. ¿Lo estás entendiendo, hermano? ¿Lo estás entendiendo? Esta iglesia, esta casa funciona con nuestras aportaciones. Y si queremos que permanezca, necesitamos estar todos a una, hermano. Unidos por la palabra, entendiendo que esta iglesia, esta casa, necesita de usted. Y necesita de mí. Haz lo que puedas. Honra a Dios por lo que tienes. Si no tienes más que 20 céntimos, pues Dios lo ve. De verdad, lo digo de verdad, de corazón, Dios lo ve. Pero hay de aquellos hermanos que cierran el puño para no dar para la casa de Dios, hermanos. Termino con un texto, hermanos. Dice en el libro, me parece que es o de Habacuc o el libro de Ageo. Dice, porque el pueblo de Dios se lamentaba. Dice la palabra, os hacéis fuego, dice Dios, hablando del pueblo de Israel. Dice, os hacéis fuego para calentaros, pero aún el fuego que hacéis no os da el calor que necesitáis. Muchos de vosotros sembráis, pero a la hora de recoger, no recogéis. Algunos de ustedes se han metido a trabajar a jornar. Dice, pero al jornar, ¿qué ganáis? ¿No os dais cuenta que cae en un saco roto? Y ahora dice Dios, ¿podrá el hombre robarle a Dios? ¿Le podrá el hombre robar a Dios? Y está la pregunta y la contestación. Vosotros me habéis robado, dice el Señor. ¿En qué te hemos robado? En vuestros diezmos y en vuestras ofrendas. Os preocupáis por vuestras casas, de tenerlas lujosas y bien apersonadas, pero la casa es marcha. La casa del Señor está desierta. Seguid viva, pongámonos en cuenta. Y he venido, hermanos, con este mensaje. ¿Cuántos quieren la honra de Dios? ¿Cuántos quieren la gloria, hermanos? ¿Cuántos quieren tener frutos de poder, de liberación, donde los dones del Espíritu se deshagan y se enriquecen? Yo lo deseo, hermanos. Hay que empezar a honrar a Dios. Un buen comienzo para honrar a Dios se basa en que Dios quiere que tú te unas a mí. Y que yo me una a ti, que haya unidad entre los hermanos y que todos miremos a uno, hermanos, y cuando veamos una vida, un miembro, una casa que necesita de nuestra ayuda, hermanos, de que extendamos nuestra mano, que estemos con él un rato tomando café. Hay que estar allí, hermanos. Hasta aquí el consejico de la palabra. Espero de corazón que Dios os haya hecho bien, hermanos, porque con esta intención estamos aquí para hacerles bien a ustedes, hermanos. Y yo digo que Dios reprenda todo espíritu de diablo. Porque estamos agarrados por la mano, porque todos vamos a orar, siempre buscando lo mejor de la casa del Señor. Que Dios os bendiga.